Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto saludarles por este medio y vamos a concluir pues del tema anterior, que era fe versus el ateísmo. Les decía anteriormente, para refrescar nuestra mente, ¿verdad?, que un ateo no existe completamente bajo este cielo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, entonces Él nos ha dado la esencia divina en nuestra vida, aunque el pecado ha manchado nuestras vidas y nos separa de Dios. Y les daba el ejemplo de un cortocircuito, ¿verdad? Ese cortocircuito no permite que haya electricidad, energía en tu casa o en cualquier X parte de tu hogar. Entonces el cortocircuito de nuestra vida es el pecado. Entonces el pecado nos separa de Dios. Y la solución para arreglar lo del pecado es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, habían 4 factores, me acuerdo que les dije, que por qué una persona atea dice ser atea, ¿verdad? Yo les decía que tal vez por problemas familiares, ¿verdad?, que en su hogar no se le inculcó, no hubieron personas que creyeran en Dios, sino que le daban más énfasis a lo que es la vida cotidiana, o sea, vivir por vivir sin tomar en cuenta a Dios. Entonces es importante, ¿va?, que nuestros hijos desde pequeños se le va enseñando a nuestros hijos, nietos, sobre Dios. Los judíos desde pequeños, ellos les enseñan a sus hijos, a los niños, a leer la palabra, la Torá y creer en Dios. Qué diferencia, ¿verdad? También les decía que para muchas personas el creer en Dios no hay evidencias empíricas, ¿verdad?, científicas para decir sí existe Dios, ¿verdad? O sea, muchas personas dicen ser empíricas, que no creen que hayan pruebas suficientes sobre la existencia de Dios. Otro punto les decía sobre, hay un buen grupo que le da más énfasis y creencia a la ciencia, ¿verdad? Entonces, todos caminan bajo en ese pensamiento, le dan más credibilidad a la ciencia, a la medicina, a la astronomía, ¿verdad? Y se preguntan, un Dios no puede hacer todo esto, ¿verdad? O sea, les hace difícil, ¿verdad? Entonces, y hay otro grupo que es el problema donde muchos dicen, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Por qué existe tanta maldad y el sufrimiento, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios, verdad? Y recuerde que Dios no es el autor del mal ni es el autor del sufrimiento, ¿verdad? Recuerde que Satanás, según la Biblia, es el enemigo de nuestras almas. Es el hurtador. Él ha venido a matar, hurtar y destruir, dice la palabra. Entonces, el enemigo está aferrado a querer destruir y parar la obra de Dios en la tierra. Entonces, esos 4 puntos, así en general, muchos por eso se creen ateístas, ¿verdad? Pero hay un buen grupo que se les conoce como agnósticos. Viene siendo como un empirista, ¿verdad? El agnóstico sí cree en Dios, a diferencia del ateo, ¿verdad?, que dice no creer. Pero el agnóstico, para él, el agnóstico viene de una palabra griega que encierra sin conocimiento, ¿verdad? Gnosis es conocimiento y sin del griego, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre un agnóstico y un ateo es que no niega a Dios. El agnóstico cree en Dios, sino que el agnóstico afirma que no hay pruebas suficientes para afirmar
que hay un ser divino, que hay un Dios, ¿verdad? Se centra en la limitación del conocimiento humano. Es cierto, ¿verdad? El ser humano no lo conoce todo, ni el gran científico lo conoce todo, ¿verdad? Somos limitados. Solamente Dios, como Dios que lo conoce todo y lo sabe todo y lo puede todo, Él sí, ¿verdad? Pero no, ningún ser humano bajo este cielo tiene todo el pleno conocimiento, ¿verdad?, de la vida. No, somos limitados, y en esa parte tiene razón el agnóstico, pero para él se le hace imposible probar o refutar la existencia de Dios. Interesante, ¿verdad? Entonces, Carlos Darwin, y les doy este ejemplo de Carlos Darwin, que para muchos él fue ateo, ¿verdad? Pero no, él creció en una familia cristiana, según la historia de él. Creció en una familia cristiana, devota a Dios, pero en su caminar y en su crecimiento, pues buscó lo que es la ciencia, ¿verdad? Y él tiene su famosa obra que es el origen de las especies, ¿verdad? No sé si usted se acuerda, ¿verdad? Entonces, él da varios pensamientos, ¿verdad?, a través de sus estudios. Y uno de esos me llama la atención, donde dice él, ¿verdad?, que el ser humano es tan arrogante que se cree una gran obra que ha necesitado, dice, la intervención de un Dios, dice él, ¿verdad? Mire, aquí hay una verdad bíblica. Nosotros somos una gran obra de Dios. No hay otra persona que se parezca a usted. Aún mis huellas dactilares son las únicas en este mundo. Somos una joya preciosa en las manos de Dios, y su vida vale mucho más que el oro de este mundo. Si Jesús hubiera venido, si tú hubieras sido el único en esta tierra, Él hubiera bajado de su trono y hubiera dado su vida únicamente por ti. Ese es el amor de Dios. Somos especiales, somos una joya especial en los ojos de Dios. Por eso el enemigo nos odia a nosotros, y él quiere parar la obra de Dios en ti. Él quiere detener de que tú y yo no conozcamos más del Señor. Además, Carlos Darwin decía, ¿verdad?, que jamás, dice él, ¿verdad?, he negado la existencia de Dios. Pienso que la teoría de la evolución es totalmente compatible con la fe en Dios. O sea, él decía que la ciencia con la fe caminan de la mano. O sea, no hay contradicciones. Quien contradice es el hombre. Pero si vemos la ciencia a través de los lentes de la teología, nos vamos a dar cuenta que no se contradicen. Por eso en mi vida del seminario nos decía, los maestros nos decían, la teología es la madre de la ciencia. Pero muchos ateos, y los que son ateos o agnósticos, piensan al revés, ¿verdad? O sea, la ciencia es la madre de la teología, aunque ellos no crean en Dios, pero en su pensamiento y su razonamiento humano no tiene cabida la vida espiritual, mucho menos la fe, ¿verdad? Mucho menos la palabra de Dios. Pero si vemos la ciencia de los lentes, ¿verdad?, de la teología, no va a haber contradicción. ¿Por qué? Porque, mira, así como Carlos Darwin y muchos otros que en su lecho de muerte, que a través de toda su vida, ¿verdad?, negaron la existencia de Dios, en su lecho de muerte han aceptado que sí hay un Dios. ¿Por qué esperar el hecho de muerte para creer en Dios?
Porque muchos creen de que hay que gozar la vida, ¿verdad? Tenemos que hacer esto y aquello, ¿verdad? Disfrutar de la vida porque dice, solo hay una sola vida en esta tierra y hay que disfrutarla, dice. Mentiras. Acuérdense lo que le pasó a esa historia verídica que habla sobre el rico y el Lázaro, ¿verdad? Cómo el rico disfrutó de todo, de su abundancia. Y Lázaro dice que anhelaban que sea algo, ¿verdad? Pero no. Murió Lázaro y fue llevado por ángeles, dice, del cielo. Murió el rico también y fue llevado por demonios. Y él dice que lo vio. Dice que el rico alzó sus ojos al cielo y vio, dice, y reconoció, ¿se imagina? O sea, en la otra vida nosotros vamos a conocernos. Dice que él alzó su mirada al cielo, dice, y reconoció a Lázaro, que estaba gozando de la vida. Mientras él dice que se quemaba, dice, sus labios deseando, ¿verdad? Agua. Entonces, ¿y qué dice? ¿Cuál fue la petición del rico? Manden a alguien decirle a mi familia que crean en la promesa, que crean en Dios para que no vean a este lugar, porque me estoy quemando, o sea, se imagina en un estado de un ambiente cálido, caliente, me explico. Entonces, sí, existe. Y muchos creen de que la vida es única y que mi vida va a ir a parar ahí al foso, a la sepultura, como dicen los testigos de Jehová. No, Señor. Cierras tus ojos en esta vida y los vas a abrir en la otra. Así dice la palabra de Dios. Entonces, el ateísmo en sí, como digo, es un mal. Y en el Salmos 14, 1, se los voy a leer. Salmos 14, 1, dice la palabra de Dios, son palabras del rey David. Fíjese bien lo que dice el rey David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esa es la mentalidad del ateo, ¿verdad? Para él. Pero David dice, son necios. Se creen ellos más que Dios y no necesitan de Dios. Pero hay de aquel día cuando sean llamados, dice. Y va a ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy usted que se dice ser ateo, son mentiras. Porque dentro de tu ser existe una voz de la conciencia que te da testimonio de la existencia de Dios a través de la creación, a través de las cosas bellas que esta vida nos da. Porque tú, si te miras al espejo, no hay otra persona idéntica a ti. Y ha sido por la mano poderosa de Dios que te creó. Entonces, la teología, mi querido amigo, es la madre de la ciencia. Muchos científicos negaron toda una vida negando la existencia de Dios, pero en el hecho de su muerte aceptaron la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué esperar ese momento cuando la palabra de Dios dice, yo soy el creador del universo, de la tierra, y te creé a ti a imagen y semejanza? Entonces, Dios te ama. Y como la mostaza, de esa semilla de la mostaza, dice, debe de ser nuestra fe tan pequeñita que le puedes decir a cualquier situación, quítate de mi camino, Dios hará la obra. Porque esa es la fe, mueve montañas. Por fe, dice, hicieron grandes cosas los hijos de Dios en el pasado. Así que buenas noches, que Dios te bendiga.